La situación en el Líbano y la zona de seguridad que los israelíes querían establecer en el sur del país. ¿Qué podemos saber ahora mismo sobre lo que está ocurriendo en esa zona sur del Líbano, sobre el enfrentamiento? ¿Está pasando algo sobre el terreno? Sí, quiero decir, hasta ahora los sionistas están recibiendo una paliza. Hace solo unas horas, los medios sionistas anunciaron que una de sus columnas en avance fue atacada en una emboscada. Ayer vimos videos publicados por Hezbollah de sus drones FPV golpeando concentraciones de soldados israelíes, ni siquiera cerca de Jerusalén, y no dentro de vehículos blindados ni nada por el estilo. También escuchamos hace unas horas a los israelíes decir que uno de sus helicópteros fue derribado. Así que la resistencia está cazando a estos blancos fáciles cada día. Ayer, Hezbollah anunció, creo, 18 operaciones distintas. Y cuando vemos los videos que publica Hezbollah, junto con las admisiones de estos sionistas, está claro que están sufriendo pérdidas enormes. No pueden avanzar libremente donde quieran, ni de día ni de noche. Por la noche, los están bombardeando. No hay defensas aéreas que puedan protegerlos. En los últimos 2 días, los comunicados del ejército israelí han reconocido que sus nuevas tácticas para defenderse de los FPV o de los drones han fracasado. Incluso vimos uno de esos videos de un FPV atravesando la red de protección que los sionistas colocaron alrededor de sus tanques y haciendo estallar el tanque. Así que nada les está funcionando. Y como en el sur del Líbano no hay fortificaciones, hacia donde están avanzando esos sionistas, se convierten en blancos fáciles. No hay defensas aéreas que puedan repeler los ataques contra ellos. Y el número de tanques israelíes que han sido destruidos en el sur del Líbano ya supera los 250. Es una cifra enorme. Sí, y cada día vemos más y más. Esto es, por supuesto, debido a esas pérdidas. Los sionistas siguen aumentando sus ataques contra zonas civiles. Ayer vimos al menos a 20 libaneses morir en distintos ataques a pueblos del sur del país. Y bueno, esta es la única respuesta que los sionistas tienen ante sus fracasos militares. Aumentar el coste humano entre los civiles en el Líbano. Pero eso no va a cambiar nada en el campo de batalla. Y creo que ahí es donde están atascados, los sionistas. Laith, si compararas el sistema de defensa israelí o la forma en que pueden defenderse frente a Hezbollah, ¿cómo ves la diferencia entre sus capacidades antes de que empezara esta guerra y ahora, mientras la estamos viendo desarrollarse, no solo en el sur del Líbano, sino también en el norte de Israel? Sí, bueno, si miramos la guerra de los 66 días en 2024, está claro que en aquel momento los israelíes tenían a todo Occidente de su lado y no estaban ocupados atacando a Irán. Y aún así, en esa guerra de 66 días, con todas las capacidades que tenían, no lograron avanzar mucho más allá de la primera línea de aldeas. Las principales, como Al-Qiyam y otras, no pudieron ocuparlas. Eso fue hace 2 años. Ahora, los propios israelíes han admitido que ya perdieron 1000 tanques dentro de Gaza y en el Líbano durante la guerra de los 66 días. Así que ahora, llegan con un ejército debilitado, con la gran mayoría de sus tanques más avanzados destruidos en Gaza y en el Líbano en la última ronda de combates, con sus reservas al límite y muchos de sus generales muertos o caídos en Gaza y en el Líbano durante aquella primera oleada. Y muchos de sus soldados más capacitados han abandonado el país, así que dependen cada vez más de una fuerza de combate más joven, los israelíes. Y los israelíes son buenos en una sola cosa, militarmente hablando: bombardear desde el aire. Ya sabes, tienen una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo y una cantidad prácticamente ilimitada de municiones que les suministra Occidente para bombardear desde el aire.
Pero cuando entran en tierra, incluso en las mejores condiciones, son cobardes. Su único entrenamiento es matar a niños, mujeres y civiles desarmados en Cisjordania y en Gaza. Así que, cuando pisan el terreno, el ejército israelí empieza a desmoronarse. Ahora, si a todo eso le añadimos las condiciones de las que ya hemos hablado, el deterioro del poder, del equipo y de la calidad de sus soldados, podemos entender por qué están perdiendo tantos tanques y soldados en el sur del Líbano en este momento, incluso de Storm los 66 días. Quiero decir, cuando vemos esos videos que está publicando Hezbollah desde los drones FPV, y te fijas en 6 o 7 tanques y vehículos blindados todos juntos en un mismo sitio, eso es una maniobra estúpida. Es algo que no haces, salvo que seas un aficionado. Y eso es exactamente lo que son. El ejército de los sionistas es una fuerza de aficionados. Están reuniendo a sus soldados en casas que están ocupando, las únicas que quedan en un pueblo que ya han destruido. Así que incluso eso se convierte en un blanco fácil, un punto de reunión perfecto para atacar a los soldados. No hay ninguna evaluación táctica que funcione para los sionistas y se están colocando en situaciones que los convierten en objetivos muy fáciles. Y eso se debe al deterioro de la calidad del equipo que tienen y al deterioro de la calidad de sus soldados. Por lo que hemos visto hasta ahora con el caso de Hezbollah y su capacidad para responder, porque recordarás que cuando Bashar al-Assad fue apartado del poder en Siria, mucha gente decía que eso sería el fin de Hezbollah y que no podrían contraatacar. ¿Cómo es la situación de Hezbollah y de sus capacidades hoy en día? Volvemos a ver los videos que está publicando Hezbollah y está claro que han vuelto a reabastecer su arsenal. Todo lo que los israelíes destruyeron en la primera oleada de la guerra de 2024 fue algo muy limitado, si hablamos de la cantidad de cohetes o de almacenes de drones que lograron eliminar. Y ahora estamos viendo a Hezbollah usar drones, FPV, misiles guiados, misiles balísticos y misiles hipersónicos. Todo eso demuestra claramente que sus reservas están en muy buen estado. Además, parece que el colapso de Siria bajo el control de los wahabíes dio a Hezbollah más motivación para poder mantenerse por sí mismo, sin depender de una ruta de suministro directa a través de Siria. Creo que lo que hemos visto, y hoy probablemente tengamos pruebas de ello en los próximos años cuando todo se aclare un poco más, es que Hezbollah puede haber acelerado su capacidad para fabricar en casa este tipo de armas. Así que ahora mismo, como vimos en esos vídeos, debe de haber combatientes de Hezbollah montando estos drones FPV pieza a pieza, soldando y haciendo todo ese trabajo. Es decir, hay líneas de producción enteras dentro del Líbano que les permiten no depender de las rutas de suministro a través de Siria o del Mediterráneo, que está controlado por la FINUL, las Fuerzas de Naciones Unidas, cuya marina controla toda la entrada de barcos y buques en aguas libanesas. Creo que Hezbollah se ha reorganizado para asegurarse de poder mantener la resistencia sin necesidad de que nada tenga que ser enviado al país, ni pasar por territorio sirio desde la caída del gobierno de Assad. Y a veces, como vimos con Irán durante los últimos 30 y tantos años, esos bloqueos y asedios acaban siendo una bendición, porque obligan a nacionalizar y desarrollar dentro del propio país las tecnologías, cuando se trata de un país atacado por los imperialistas y los sionistas. Laith, hay gente que sostiene que Hezbollah podría redefinirse dentro del sistema en Líbano. ¿Cómo ves tú que se siente la población libanesa respecto a Hezbollah, al futuro de Hezbollah y al futuro del país, teniendo en cuenta el tipo de gobierno que tienen y esa combinación entre Hezbollah
y el propio gobierno, porque sabemos que Occidente está invirtiendo y haciendo todo lo posible para presionar al Líbano y provocar algún tipo de guerra civil allí. Pero, ¿cómo se siente realmente la gente ante lo que está ocurriendo en el país? Sí, bueno, si miramos las encuestas realizadas entre la población libanesa, vemos que la gran mayoría chií, algo así como más del 90%, apoya a Hezbollah y se opone al desarme. De forma parecida, entre la población suní, más del 70%, también una mayoría absoluta, está en contra del desarme de Hezbollah y de la normalización con la colonia sionista. Y dentro de la población cristiana, el porcentaje supera el 60%, incluso entre los maronitas, que son el grupo más cercano al imperialismo. Y para quien no lo sepa, en Líbano hay muchos cristianos ortodoxos, católicos, caldeos y asirios, no son solo maronitas. Así que, incluso entre los maronitas, más del 60% está en contra del desarme de Hezbollah y o de la normalización con la colonia sionista. Creo que tanto la valiente resistencia que mostró Hezbollah, que demostró la eficacia de la resistencia, cómo se puede plantar cara a Estados Unidos y a los sionistas, incluso con una población y un territorio pequeños como el Líbano, como las masacres sin freno que cometieron el ISIS y el HTS dentro de Siria tras el colapso del gobierno de Assad, han reforzado ese sentimiento dentro de la población libanesa. Los cristianos, los drusos, los alawíes, incluso los suníes del Líbano, al ver cómo se atacaban los lugares sagrados, los líderes religiosos y las comunidades, sintieron ese impacto. Incluso si hablamos de los suníes, que son la gran mayoría tanto en Siria como en el Líbano, la mayoría de ellos son sufíes, y los predicadores y seminarios sufíes fueron atacados de inmediato por el HTS tras hacerse con el control del gobierno. Y muchos de esos imanes fueron asesinados. Creo que eso asustó incluso a muchos suníes en el Líbano. No quieren que lo que pasó en Siria les ocurra a ellos. Así que eso reforzó el apoyo a la resistencia. Y los ataques intencionados contra aldeas cristianas o contra instituciones suníes en el Líbano que los israelíes han llevado a cabo en los últimos meses, ya sea la destrucción de la estatua de Jesucristo o la profanación de iglesias en el sur del país, a huérfanos en Revliva, en Saya. The orphans here in Lebanon, in Saida, Al-Maqasid Association, which is the main... La Asociación Al-Maqasid, que es la principal organización benéfica de la población suní aquí en Líbano, provocó de inmediato una reacción contraria a la que los sionistas buscaban. Los sionistas estaban atacando estos lugares y organizaciones cristianas y suníes para, ya sabes, intentar que esas comunidades dijeran, oye, detén a Hezbollah porque me están atacando. Pero no, la reacción fue justo la contraria. La reacción fue, Hezbollah, defiéndenos más. Así que creo que eso refleja en general lo que está ocurriendo en cuanto a los sentimientos aquí en Líbano entre la población. Laith, la situación en el sur del Líbano, creo que es muy importante para quienes toman decisiones en el país, tanto en Hezbollah como en el propio gobierno libanés. Sabemos que la política de Hezbollah se basa en la resistencia y en responder con fuerza, y no van a dar marcha atrás en eso. Pero ¿cuál es la política del gobierno respecto a la zona sur del Líbano? Porque saben que los israelíes están hablando de crear una zona de seguridad en el sur, que llegaría hasta el río Litani. Yo diría que incluso podría ir más allá del Litani. ¿Y cómo comunican eso al pueblo libanés? How they communicate that with the Lebanese people? Sí, el gobierno libanés está teniendo muchas dificultades para explicar a la población lo que realmente quiere. Hay mensajes contradictorios en las mismas declaraciones que salen del presidente, del primer ministro y del propio gobierno. Por un lado, defienden que la soberanía del Estado implica que solo el gobierno puede declarar la guerra a alguien
o portar armas para defender el país. Pero por otro lado, se niegan a enviar al ejército a defender el sur del Líbano. Así que creo que gran parte de la forma en que este gobierno actúa parece fuera de tiempo. Es como decimos en árabe, va a la peregrinación cuando todo el mundo ya está de vuelta, ¿vale? Es decir, quizá este lenguaje del gobierno colaboracionista aquí en el Líbano habría funcionado hace 15 años, en plena llamada primavera árabe, ¿no? Pero todos vimos, todo el mundo vio cómo ocurrió un genocidio en Gaza. Todos vimos cómo los regímenes saudí y emiratí y otros más colaboraron con los israelíes para atacar a Irán y también para destruir Siria. Y eso es suicida. Lo que está haciendo hoy el gobierno libanés es suicida, porque sus patrocinadores, los sionistas y los estadounidenses, están en su punto más débil de la historia. Así que, para cualquiera que sea crítico, incluso con Hezbollah, al ver cómo el gobierno libanés se está moviendo con estas declaraciones, también siente decepción, porque no hay nada innovador en lo que dice este gobierno. Y ni siquiera su propaganda es buena. No es lo bastante manipuladora como para conseguir que la población libanesa culpe de todo a Hezbollah. Creo que los dirigentes libaneses, el presidente y el primer ministro se están metiendo en un callejón sin salida, ¿vale? Es una vía de sentido único y al final no hay salida. No tienen forma de dar marcha atrás en las posiciones que han adoptado. Y cada vez que hacen una declaración crítica con Hezbollah o que de algún modo parece apoyar a los imperialistas, se hunden más en ese agujero. Y pienso que no hay nada que el gobierno del Líbano pueda hacer que sirva mejor a los objetivos de los imperialistas y los sionistas en el país. No pueden cumplir con lo que Occidente les pide. Quieren que desarmen a Hezbollah, pero no tienen poder para hacerlo. No tienen suficiente personal, no tienen las armas necesarias. Y Hezbollah simplemente los ignora y sigue adelante. Y en parte, creo que por eso. Ya sabes, mucha gente se pregunta, ¿por qué Hezbollah no lidera un golpe? ¿O por qué no hay una revolución en Líbano contra ese primer ministro y ese presidente colaboracionistas? La verdad es que en realidad no hay poder en el gobierno libanés. Así que, ¿para qué luchar por él? Que hablen, que malgasten el dinero de los saudíes, los emiratíes, los cataríes, de los sionistas y de los estadounidenses, que están tirando todo ese dinero en esos políticos y en los medios imperialistas. Que lo gasten, porque no tiene ningún efecto. Es mejor que lo gasten ahí, y no en armas para matar a libaneses o a palestinos.